De Israel, a todos los que ya están conectados y a los que se conectarán después a esta enseñanza que sé que el Todopoderoso va a hablar a cada uno de nosotros en este día. Bienvenidos a este tiempo desde allí donde tú estás conectado, de donde nos estás mirando, y a todos aquellos que se van a conectar después a esta transmisión. Sé que este es un día especial, es un día de Shabbat, y también es un día donde el Todopoderoso va a hablarnos a nuestras vidas. En este día le he llamado a esta clase de Génesis 37. Vamos a ver unos pocos versículos porque es un poco extenso, pero vamos a ver en estos pocos versículos que hoy vamos a estudiar usted y yo, ¿sí? Porque el Padre nos habla a cada uno de nosotros, y le he llamado sueños que causan envidia. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos estudiado esta porción de Génesis 37, es muy conocida, ¿sí? Pero muy propicia para este tiempo, a donde vamos a ver el cumplimiento de promesas del Todopoderoso en tu vida y en la mía. Y vamos a ver qué es lo que el Padre Eterno en esta mañana nos va a hablar, qué es lo que en esta mañana el Padre Eterno nos quiere decir por esta palabra, por la palabra de Génesis 37, ¿sí? ¿Por qué le hemos puesto sueños que causan envidia? Porque no era el sueño de Joseph, no era el sueño de José, era el sueño del Todopoderoso en la vida de José, de un escogido, de un predestinado, de aquel que tiene un propósito. Así como usted ha sido un escogido, usted ha sido un predestinado, usted tiene un propósito del Todopoderoso en su vida. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver, ¿cierto? En el primer versículo, ¿sí?, de Génesis 37, en estos primeros versículos vamos a ver cómo hay una influencia negativa en los hermanos de Joseph, en los hermanos de José, para que se cumpla el propósito. Y vamos a hacer como este preámbulo para entender algo importante. El sueño del Todopoderoso estaba en la vida de Joseph. Él ya era un escogido, él era un predestinado. Y siempre cuando miramos con los ojos, ¿cierto?, de los sentimientos, decimos, qué malos los hermanos de José, lo vendieron, hicieron muchas cosas malas en su vida. Pero vamos a ver acá, cuando usted y yo ya estamos en el reino, entendemos que todo lo que le ha pasado le va a ayudar a bien. Que muchas personas fueron instrumentos del Todopoderoso para que en su vida se cumplan los propósitos, aunque esas personas hayan sido quizás obrando para mal en ese momento según usted. Pero al final usted va a entender que era parte del propósito, que era necesario que acontezcan tales situaciones. Por ejemplo, ¿qué tal si los hermanos de José, de Joseph, no hubiesen hecho todo lo que hicieron? Si no lo vendían, no llegaba a Egipto, y en Egipto era donde el Padre Eterno tenía el propósito, ¿sí? ¿Qué tal en la vida de Yeshua, un Judas? ¿Qué tal? ¿Qué pasaba si no estaba ese Judas ahí? ¿Quién lo entregaba? A Yeshua. Es decir, por eso la Escritura dice, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero más adelante lo vas a comprender, porque hay cosas que a tu parecer en este momento pueden ser dolorosas, pero que más adelante tú vas a entender que eran parte del propósito, parte de ese propósito del Padre en tu vida. Vamos a ver Génesis capítulo 37, vamos a ver los primeros versículos y dice, ¿sí? Habitó Jacob o Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Los que hemos venido estudiando este hermoso libro de Bereshit o de Génesis, ¿verdad? Entendemos todo el proceso, lo que pasó Jacob, ¿verdad? Jacob o Jacob finalmente se queda a vivir en la tierra donde había morado su padre, o donde, ¿cierto? Pues ahí estaba su padre, la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué pasa acá? Esa fue la instrucción del Todopoderoso, que se quede a vivir en la tierra de Canaán, ¿sí? Desde que salió de la casa de Labán, recordemos, el Todopoderoso le dio una instrucción a Jacob y le dijo que vaya a vivir ¿a dónde? A Canaán. Bueno, entonces resulta que se queda a vivir finalmente ahí, donde había morado su padre. Al final Jacob entendió dónde debía de morar.
luego de pasar varias situaciones dolorosas que ya la hemos venido estudiando con su familia. Recordamos todas las situaciones dolorosas que pasó con su familia Jacob. Claro, yo sé que usted se acuerda. Vamos a recordarlas rapidísimo. Recordemos que Jacob pasó situación dolorosa de la violación de su hija Dina. ¿Por qué? Porque se quedó sentado, se quedó en un lugar a donde el padre no le había dicho que se quede. Él tenía que seguir avanzando. Pero él se queda en esa tierra de Siquén, y en esa tierra de Siquén, allí pasó la violación de su hija. También hubo derramamiento de sangre. Bueno, Jacob pasó momentos muy dolorosos. Podemos decir que aunque hubo dificultades, hubo situaciones dolorosas en la vida de Jacob para llegar, él llegó a su destino profético. Es decir, él llegó a la tierra de Canaán. Lo mismo quiero decirte hoy en tu vida. Quizás has pasado momentos dolorosos, quizás te ha tocado pasar momentos difíciles en tu vida, con tu familia, con tus hermanos, con tus hijos, en el matrimonio. Recordemos que Jacob perdió a su esposa, ¿sí? Pasó la muerte de su esposa, pasó momentos dolorosos, su hija fue violada, en fin, sus hijos cometieron derramamiento de sangre. Hubo situaciones dolorosas en la familia de Jacob. No pensemos que porque es el patriarca de Israel, él no pasó situaciones difíciles. Claro que sí, pasó situaciones difíciles tal como las pasamos usted y yo. Pero lo importante es que Jacob no se quedó llorando esas situaciones difíciles. Jacob no se quedó llorando ante esas adversidades. Jacob no se quedó allí esperando a ver qué pasaba. Lo importante ver es acá es que Jacob continuó con su camino, continuó, avanzó, como dice acá, finalmente se quedó viviendo en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, porque ese fue el llamado que le hizo el Todopoderoso, volver a la tierra de sus padres. Para nosotros, proféticamente en este tiempo, ¿qué es lo que el Padre nos está anunciando? Lo que Él nos ha venido diciendo, volver a la casa del Padre, volver a la casa de Israel. ¿Sí? El Padre nos está llamando a salir de todo sistema ¿de qué? De religión, de todo sistema a donde la religión que ha venido por años en nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que el Padre está diciendo, sal y vuelve a la casa del Padre, la casa de Israel, la casa del Padre. Esto es un simbolismo profético de lo que el Padre en este tiempo nos está llamando a nosotros a esa transición, a volver a la casa del Padre. Con dificultades, con sufrimiento, con dolor, con situaciones difíciles, pero nuestro destino profético es avanzar. Canaán, ¿verdad? Era la tierra para Jacob. Para nosotros también hay una tierra prometida, es la casa del Padre a donde tenemos que llegar. La casa de Israel. Es ahí a donde usted y yo vamos a ver cumplimiento de las promesas de nuestro Padre eterno. Vamos a ver qué más dice. Verso 2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Joseph o José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a Joseph a su padre lo malo de ellos. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a tomar la primera partecita del versículo 2. Dice, esta es la historia de Jacob. Hoy vamos a enfocarnos no en Jacob, porque usted y yo somos esos escogidos del Padre. Usted y yo somos aquellos que el Padre escogió, que nos predestinó, que nos llamó. ¿Sí? Esta es la historia, vamos a llamarle, de una generación. Acá, que vamos a estudiar, nada más y nada menos que de la generación del patriarca Jacob. ¿Cuántas veces usted ha dicho, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Yo quiero decirle que ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Dios, es nuestro Elohim.
Pero también quiero enfocarle que en las generaciones de Abraham, de Isaac y de Jacob hubieron situaciones difíciles, hubieron situaciones dolorosas, hubieron situaciones a donde ellos tuvieron que enfrentar, ¿sí?, la realidad de lo que estaban viviendo en ese momento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que acá dice, esta es la historia de una generación, de la generación de Jacob, del patriarca. Y como les decía, hemos estudiado la vida de este patriarca y no fue color de rosa, ¿sí? Hemos estudiado la vida de este varón llamado, predestinado por el Padre para heredar bendición. Fue el heredero de su abuelo Abraham. De todas las promesas que estuvieron contenidas en Abraham, él fue el heredero. Pero resulta que la historia de su familia no es que fue color de rosa, que la historia de su familia no nos cuenta una historia, ¿verdad? Como muchos piensan, que tú vas a ser entonces alguien que nunca vas a haber dado que hablar. Yo quiero decirte acá que Jacob ni fue criado como un príncipe en un palacio, ¿verdad? Vemos que no fue así, aunque él es un patriarca. Vemos que Jacob salió de la casa de sus padres a muy temprana edad, ¿sí? A muy temprana edad, ¿sí? ¿Por qué salió? Porque recordemos que él tuvo problemas o hubo algo allí con su hermano. Al referirse a la familia de Jacob, la familia del patriarca, quiero que nos enfoquemos acá en algo interesante. Hoy enfócate en tu familia, yo me voy a enfocar en mi familia, ¿sí? Ponle allí tu apellido, ponle allí tu nombre. Esta es la historia, ¿sí? Esta es la historia de la generación, voy a poner allí un apellido, de la generación Reyes, de la generación Grisales, de la generación García, por decir así, ¿sí? Entonces, ponle allí tu apellido. ¿Sí? Esta es la historia. Y tú y yo, más que nadie, conoce la historia de nuestra familia, lo que ha venido pasando de generación en generación. Esta es la historia de Jacob. Esta es la historia de la familia del patriarca. ¿Sí? Mire, todas las familias vamos a pasar situaciones, unas y otras situaciones diferentes, dolorosas, con tragedias, situaciones que marcaron la vida de muchos, aún siendo niños, situaciones en las familias, viniendo de generación, a donde van a decir, mi abuelo fue adúltero, o mi abuelo fue borracho, o mi abuelo estuvo en drogas, o a mí me abandonó mi padre, yo no crecí con un papá, yo no tuve una mamá, a mí me abandonaron, yo tuve que trabajar de muy pequeño para subsistir. En fin, usted conoce cuál es la historia de su familia, usted conoce qué ha venido pasando de generación en generación en su familia. O acá alguien podrá decir, en mi familia ninguna de mis hermanas se ha casado, o ninguna nos hemos casado, o hay madres solteras porque nunca tuvieron un matrimonio. En fin, usted y yo conocemos la historia de nuestra familia. También alguien puede decir, que en mi familia muchos han muerto de cáncer. En mi familia, mire, ha venido enfermedad tras enfermedad. Mi abuelo murió de cáncer, mi papá murió de cáncer, mi hermano tiene cáncer. En fin, usted conoce cuál es la historia de su familia, ¿sí? O puede decir alguien, no, mire, mi abuelo abandonó a mi papá nos abandonó a nosotros. Ahora, lo importante es, ¿va a marcar usted un ciclo diferente en su familia? ¿Quiere marcar usted un ciclo diferente en lo que vivieron sus familias la vida pasada, los que ya pasaron, los que fueron antes que usted? En usted está a marcar un ciclo diferente. Sí, quizás fueron las historias de nuestra familia, todo lo que pudo haber vivido nuestra familia, pero de nosotros depende marcar
algo diferente. Cerrar ciclos, la gente no entiende muchas veces qué es cerrar ciclos. Cerrar ciclos, muchas veces dice, entonces cierro un ciclo, me voy de aquí, me voy a otro lado. Cerrar ciclos quiere decir, cierra esos ciclos de maldición en tu familia, cierra esos ciclos de dolor en tu familia, cierra esos ciclos de abandono en tu familia, cierra esos ciclos de escasez en tu familia, cierra esos ciclos de tristeza en tu familia. Hay familias a donde las abuelas fueron abandonadas por el abuelo, las mamás fueron abandonadas por el esposo, y llega esa generación a donde están ya las jovencitas y dicen, yo no me voy a casar nunca, yo no me quiero casar porque yo vi cómo sufrió mi abuela, cómo maltrataron a mi mamá, cómo fueron maltratadas mis tías, yo he visto el dolor, no, yo no quiero matrimonio. Yo quiero decirte, tú tienes que cerrar esos ciclos. Esos son los ciclos que tenemos que cerrar. ¿Qué ciclos dolorosos ha pasado usted en su vida? ¿Qué ciclos dolorosos ha habido en su generación? ¿Cuál es la historia de su familia? Ciclos de enfermedad tienen que cerrarse. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla de un Dios Rafa, de un Dios sanador. Hay una expresión que muchos la usan y dicen, tú eres mi médico. Médico no es la palabra correcta, es sanador, porque eso dice la Escritura. Yo soy tu sanador. No dice soy tu médico. Dice yo soy tu sanador. Entonces podemos marcar una historia diferente en nuestra familia. Sí, quizás nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron un ciclo doloroso, tuvieron unos ciclos, ¿verdad?, a donde vinieron arrastrando también ellos de sus generaciones pasadas, ciclos que incluso vinieron a dañarnos a nosotros, ¿sí? Pero tenemos que entender que el Todopoderoso nos está dando la oportunidad de un nuevo ciclo. Cerrar ciclos significa cierra esos ciclos del pasado y toma lo nuevo que el Padre tiene para tu vida y avanza. Y no solo para tu vida, sino para tu vida y para tu descendencia, es decir, para tus hijos. ¿Sí? Entonces, mire, ¿por qué quiero enfocar esto en la vida del patriarca Jacob? Porque nosotros quizás solo nos enfocamos, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero enfoquémonos a ver qué pasó también ellos, qué pasaron estos patriarcas, qué tuvieron que sufrir estos patriarcas, qué tuvieron que vivir estos patriarcas, ¿sí? Recordar todo lo que pasó o lo que le pasó a Jacob desde que salió de la casa de su padre por causa de Esaú y todo lo que le tocó pasar, usted y yo vamos a decir en este día, mi familia no ha pasado nada en comparación de lo que pasó la familia de Jacob. Si usted se detiene a ver lo que pasó en la familia de Jacob, del patriarca Jacob, usted va a decir, realmente como familia no he pasado nada. No, es que no he vivido nada de lo que vivió el patriarca Jacob. Y a veces usted y yo nos enfocamos solo en lo malo en la familia, de lo que ha pasado, y dicen, no, ¿qué Dios me va a usar así? Es que mira cómo es mi familia. Hoy leía a alguien que una hermana decía, ¿verdad? Por allí decía, no, pero ¿cómo si en mi familia todos viven en oscuridad? Levántese usted. Uno que se levante en la casa a caminar en luz, uno que se decida a caminar en su casa, a caminar en luz, en la luz de la verdad, en la luz de la Escritura, usted va a ser lumbrera para todos los que están en su casa. Pero uno tiene que decidirse a caminar en la verdad, uno tiene que levantarse y marcar la diferencia en esa familia, marcar la diferencia en esas generaciones. Usted tiene que levantarse por usted y por su descendencia, por sus generaciones. Quizás acá podemos ver y contar de Jacob una generación que no fue la mejor. Vinieron y pasaron situaciones difíciles, ¿sí? Mire, más aún, con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos leído, ¿verdad?, de Jacob o de lo que usted pueda pasar, voy a poner un ejemplo, usted va a pasar, voy a tomar este libro, vamos a ver acá, como que este sea un libro y donde usted ha comenzado a escribir, bueno, esta página usted escribió de su abuelo y comienza a escribir, acá y siguen las páginas y comienza a escribir de sus padres, pero más acá usted escribió de su familia. Comience a escribir una nueva página, comience a escribir un ciclo diferente, comience a escribir algo diferente de la mano del Creador.
por muy difícil que haya sido la historia con la cual fue marcada tu familia, con la cual fue marcada tu generación pasada, ¿verdad? O tus generaciones, porque venimos arrastrando marcas, venimos arrastrando cosas de nuestras generaciones pasadas. Recuerda que el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de Jacob, quiere marcar un nuevo ciclo en tu vida, quiere marcar algo diferente en tu vida. ¿Pero de quién depende? Acá no va a depender de que si tú tienes a alguien que te enseñe, de que no, la primera decisión, la iniciativa la tienes que tomar tú. Esta decisión de caminar en luz la vas a tomar tú, no depende de otra persona. Sí, entonces vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Yo quiero decirte del patriarca Jacob que no fueron escogidos porque fueron buenos o porque fueron santos. Como muchos dicen, ay no, es que tienen que ser santos para que Dios los use. No, la familia de Jacob, del patriarca Jacob, también cometió muchas cosas desagradables delante del Creador, ¿sí? Ellos no fueron escogidos por el Padre porque fueron los mejores. No, simplemente fueron tomados por el Todopoderoso porque nuestro Dios Altísimo marcó un plan de redención con ellos y para que nos alcance a nosotros. Nosotros estamos en ese plan de redención, pero usted y yo tenemos que tomar la acción de levantarnos y tomar sus promesas, ¿sí? Entonces miremos acá este enfoque que le estamos dando, ¿sí? Al mirar este primer versículo que dice que esta es la historia, ¿sí?, de la familia de Jacob. Todas las familias tenemos una historia que contar. Todas las familias tenemos una historia de la cual podemos decir, de ahí me rescató el Creador. De allí me sacó el Todopoderoso. Usted y yo sabemos de dónde nos sacó. Usted y yo sabemos qué obra redentora ha hecho el Creador con nuestras vidas. De usted depende levantarse en este tiempo y tomar de la herencia que a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, consumado en Yeshua, en este tiempo el Creador nos está ofreciendo. Bueno, sigamos. ¿Qué más dice? Joseph o José, siendo de edad de 17 años, apacentaba, o sea, cuidaba, pastoreaba las ovejas con sus hermanos. Acá vamos a darle un simbolismo profético, ¿sí? No solamente de forma literal lo que estaba haciendo Joseph. Si yo leo acá, podemos decir Joseph o José, el hijo del patriarca Jacob, ¿cuántos años tenía? 17. Es decir, él era un joven, un muchacho. ¿Y qué estaba haciendo? Apacentando las ovejas de su padre Jacob. Era pastor de ovejas. ¿Sí? ¿A qué edad? 17 años. Vamos a mirar un simbolismo profético acá. El Todopoderoso ha llamado a muchos a pastorear sus ovejas, porque son las ovejas de nuestro Padre. Acá en el reino las ovejas no tienen una marca de hombre, no están en un corral de hombre. Las ovejas de la casa de Israel son ovejas del Creador, de nuestro buen pastor. Yeshua es nuestro buen pastor. Dice que José tenía apenas 17 años, era un muchacho, era joven y ya estaba pastoreando, estaba apacentando, estaba cuidando unas ovejas de su padre junto a sus hermanos. Eso es lo que nos llama a ser el Creador, apacentar las ovejas del buen pastor. ¿Junto a quién? A los hermanos. Ya no tenemos una visión, ¿verdad? De como antes, una visión de qué? Babilónica, una visión, ¿verdad? Egoísta, una visión donde creíamos, es que las ovejas son mías. Y cada uno estaba haciendo su propio corral. Cada uno levantaba sus propios reinos. En el reino del Abacados, en la casa de Israel, no es así.
todos cuidamos y apacentamos las ovejas de nuestro Padre, porque son de Él, no es del hombre, no tienen marca de hombre, ni están en corral de hombre, están en la casa de Israel. Y juntos todos tenemos que apacentar lo que el Padre ha puesto a que podamos apacentar nosotros, ¿verdad? Acá habían unos hermanos mayores que José. José tenía 17, pero él ya apacentaba. José era un joven, pero ya él estaba pastoreando unas ovejas de su padre. Ese es el simbolismo profético de lo que el eterno Dios de Israel nos llama a hacer. No diga usted, yo soy muy niño. No diga usted, ¿y yo qué voy a hablar? Yo le voy a decir algo. Siempre habrá alguien que sabe menos que nosotros. Es decir, usted va a tener y va a poder darle ese alimento, usted va a poder apacentar a alguien que sabe menos que usted. Joseph tenía 17 años, sí, quizás los otros eran mayores, pero también Joseph sabía apacentar y lo hacía junto a sus hermanos. Eso es lo que en este tiempo estamos llamados a hacer, apacentar en unidad, no a crearnos corrales para nosotros mismos, no a levantarnos nuestros propios reinos como lo hacíamos en la religión y le poníamos un nombre a un lugar y le llamábamos con el nombre de un lugar, ¿verdad? Creyendo que era así. Cuando ya tenemos una mentalidad de reino, sabemos que las ovejas son de nuestro Padre, que simplemente nosotros estamos pastoreando, ¿verdad?, lo que Él nos ha puesto a pastorear. ¿Qué es pastorear? Apacentar, dar de comer, cuidar. Eso es lo que el Padre llama a hacer a sus pastores, es decir, a los que apacentan. ¿Sí? Apacentar es la palabra que acá vemos. ¿Cuántos años tenía? 17. Quizás usted fue llamado a apacentar esas ovejitas chiquiticas. Vamos a poner niños. Quizás usted fue llamado a apacentar jóvenes. Quizás usted fue llamado a apacentar, ¿verdad?, ya unas ovejas que están más grandecitas. Pero todos apacentamos, como dice acá, que Joseph apacentaba junto con sus hermanos. Ese es el simbolismo profético. Y cuando yo leo de Joseph, a los 17 años apacentando ovejas, esto me recuerda la historia de David. ¿Cuántos recuerdan la historia de David? Muchos recuerdan a David solo como el que venció a Goliat. Muchos recuerdan a David solamente como el que venció al gigante, pero tenemos que mirar aspectos muy importantes en la vida de David. David también era un muchacho. ¿Cuántos recuerdan eso? David también estaba apacentando ovejas. ¿Y de quién estaba apacentando las ovejas? También tiene un simbolismo profético. También apacentaba ovejas de su padre Isaí. Este es el simbolismo profético que el Padre nos entrega en este día, o nos recuerda, porque sé que ya lo sabíamos, de lo que hacemos en el reino. Las ovejas son de nuestro buen pastor. Apacentamos en la casa del Padre, la casa de Israel. Le damos de comer ese buen pasto, le damos alimento, las cuidamos. ¿A quiénes? Las ovejas del Padre. Sí, si usted todavía está en un corral, si usted todavía está creyendo que usted le pertenece a alguien, sacúdase hoy de todo lo que viene de la religión y tiene que entender lo que el Padre le está llamando a hacer. Cerrar ciclos, ¿verdad? Y entender que ese ciclo que se cierra es de la religión para que usted pueda entender el reino. Recordar a David como muchacho apacentador de ovejas me recuerda que David las cuidaba, las defendía, ¿verdad? No solamente las apacentaba, porque a veces creemos que es solamente apacentar, pero veamos acá. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 33 al 35. Voy a leer rapidito, dice: Entonces Saúl dijo a David: Tú no puedes ir contra ese filisteo para luchar contra él, pues eres un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: Yo, tu siervo, apacentaba las ovejas de mi padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y la arrebataba de su hocico. Y si se encarnizaba contra mí,
yo lo agarraba por la quijada y lo golpeaba hasta acabar con él. Entonces esto me muestra qué hace un apacentador. ¿Qué hace aquel que el padre le ha puesto unas ovejas a apacentar? Las cuida, las defiende. ¿Y cómo será que usted va a hacer ese cuidado y esa defensa? ¿Verdad? Quizás nosotros lo vemos literal, pero ese cuidado, esa defensa, ese cuidado de ese oso, de ese león que está rugiente queriendo devorar a las ovejas de nuestro Padre, es a través de ese tiempo de oración, de ese tiempo de intercesión, ese cuidado espiritual que usted tiene que darle a las ovejas. No solamente es apacentar, no solamente es dejar, aquí tengo una palabra, aquí les dejo la palabra y ya. Por eso es que el trabajo de pastorear no es que es fácil. No es que solamente el pastor se sienta, vaya, coman las ovejitas, ahí está el pasto y come ya, y yo me siento acá a mirarlas. El pastor, el que apacenta, tiene que cuidarla. ¿De quién? Del oso, del león rugiente que las quiere devorar. Aquí, este pasaje también me recuerda, ¿sí?, que el Todopoderoso toma a quien Él quiere tomar para cuidar de sus ovejas. No ovejas del hombre, de sus ovejas. No porque quizás seamos los mejores, pero sí el Padre va a tomar a los que aman su rebaño y están dispuestos a defender las ovejas. Un apacentador no viene a destruir el rebaño. Un apacentador no viene a dividir el rebaño. Un apacentador viene a cuidar el rebaño. El que verdaderamente está puesto por el Padre como apacentador va a cuidar las ovejas, no a destruir las ovejas, no a traer pleito entre las ovejas, sino a apacentar. Bueno, Yeshua también nos dijo, ¿quién es el pastor? ¿Quién es el apacentador? Un apacentador siempre entra por la puerta. Yeshua dijo en Juan capítulo 10, verso 1 y 2, en verdad yo les digo, la persona que no entra al corral de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, es un ladrón y un atracador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Es decir, no es por fuerza de hombre, no es porque yo quiero y entonces yo lo hago sintiéndose que como dueño. Ese no es apacentador del Padre, ese es un ladrón, ese es un atracador, como lo llamó Yeshua. Quizás es dura la palabra, pero así lo dijo Yeshua. Parece duro acá, pero es la palabra que dijo Yeshua. ¿Será que en este tiempo hay aquellos que no entran por la puerta? Usted y yo de pronto conocemos. Aquellos que quieren tomar por la fuerza como que fuese de ellos. Y nada que viene del Padre es así. En el reino no es así. Yeshua nos enseña a diferenciar quién es un asalariado y quién es un pastor. ¿Sí? ¿Quién es un apacentador? Eso nos enseña la Escritura. Vamos a mirar ahí Juan mismo, capítulo 10, versos 11 y 13, dice, yo soy el buen pastor, dijo Yeshua. El buen apacentador pone su vida por las ovejas. O sea, Él da su vida. No viene a dañar las ovejas, no viene a dispersar las ovejas, viene a poner su vida. Pero, veamos qué dice el verso 12. Pero el asalariado, puesto que no es pastor y las ovejas no son de él, ve al lobo venir, abandona las ovejas y huye corriendo. Entonces el lobo las arrastra y las dispersa. El obrero asalariado se comporta así, por eso es todo lo que es un obrero asalariado. Así que a él no le importan las ovejas, o lo que le pase a las ovejas. Ahora veamos qué es asalariado. ¿Sí? Asalariado es aquel que trabaja a cambio de un sueldo, a cambio de una remuneración o cualquier otra retribución que le estén dando, ¿sí? Sean especies, cualquier retribución.
En el reino no es así. En el reino no trabajamos con un salario. En el reino no nos pagan un salario por trabajar. ¿Sí? ¿Dónde se trabaja por un salario? Afuera. Que usted sabe que trabaja el mes y llega a su fin de mes y le pagan un salario. En el reino no es así. En el reino no hay asalariados. Todos los asalariados, dijo Yeshua, ese no es pastor, no es apacentador, es un obrero asalariado. ¿Sí? Entonces, miremos acá qué es lo que nos enseña nuestro Padre. No importa cuánto tiempo tú tengas, ¿verdad? Conociendo la Escritura, cuántos años tú tengas, porque muchos podrán decir, pero es que yo qué voy a hablar, yo qué voy a decir. Acá nos muestra un simbolismo profético para apacentar ovejas de estos jovencitos, ¿verdad? Joseph y David, que apenas eran unos jóvenes, unos muchachos, como le llama acá la Escritura. ¿Sí? Es un simbolismo de que en el reino no hay edad para que el Padre lo tome a usted para que sea un apacentador. Simplemente el Padre lo va a ir capacitando. Joseph estaba junto con sus hermanos y junto con sus hermanos iba aprendiendo también el trabajo. ¿Con quién estaba? Porque dice que estaba junto con sus hermanos. Dice acá, el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Algo que me llamaba mucho la atención acá es que esta porción destaca que estaba con los hijos de Bila, es decir, Bila era la sierva de Raquel. ¿Cuáles eran los hijos de Bila? Dan y Neftalí. Y los de Silpa, Silpa era la sierva de Lea y sus hijos eran Gad y Asher. Note algo importante, que la Escritura no dice que estaba con sus hermanos. Con sus hermanos, pues como tal, como sus hermanos, Gad, Aser, Neftalí. No, dice que estaba con los hijos de Bila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pese a que eran hijos de su padre, recuerden que no eran hijos de la misma madre. Ellas eran mujeres de su padre. ¿Sí? Mire que aunque eran hijos del mismo padre, no amaban a Jacob como debería amarse, ¿sí? O no amaban a José como deberían amar a un hermano. No lo amaban así, aunque eran hijos del mismo padre. Y ya vamos a ver por qué. Aquí ya había diferencias. ¿Por causa de qué? Vamos a llamar de sangre, por decirlo así, porque unos, aunque eran hijos de Jacob, todos no eran hijos de la misma mamá. ¿Sí? Ellos eran hijos de ellos, unos su mamá era Lea, otros su mamá era Bila, las esclavas o las concubinas de su padre, ¿verdad? Y esto me lleva a ver casualidad o coincidencia lo que se vive en este tiempo, cuando hay familias a donde tienen hijos en otra mujer, por decirlo así, ¿verdad? Esos hijos no tienen una relación buena como hermanos, no hay una relación buena como familia. ¿Sí? Aunque sean hijos del mismo padre, aunque sean hijos del mismo papá, son hijos de otra mamá, y eso ha hecho en muchas familias, que no, quizás no sean todas, pero en muchas familias que no hay una buena relación, que no tengan una buena relación de familia, y eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque el Padre está llamando a restaurar la familia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba acá? Joseph estaba con sus hermanos. Sí, pero nos hace diferencia que sus madres eran otras. Es decir, había una diferencia. Vamos a ver acá qué pasa. Dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Acá hay algo importante que notar, porque cuando leemos que informaba a su padre la mala fama, podría decir usted, ese estaba allí de chismoso. No. No estaba de chismoso, porque la palabra dice que él estaba apacentando. Él estaba también cuidando ovejas junto con sus hermanos. Pero había algo extraordinario en José. Había una diferencia en José, que José cuidaba las ovejas de su padre como que eran propias de él. José cuidaba las ovejas de su padre y miraba que todo lo que se haga allí no vaya a dañar, a perjudicar a su padre.
¿Sí? Entonces, cuando él veía algo que no estaba bien, acá dice la mala fama de ellos, o sea, la mala fama quiere decir la forma de comportarse no adecuada, lo que estaban haciendo incorrecto con las ovejas, podríamos llamar, estaban tomando ovejas de su padre, las vendían y se tomaban el dinero para sí. O mataban una oveja, se la comían y no informaban a su padre. Estaban tomando para sí lo de las ovejas de su padre. Entonces, ¿qué pasa con José? José amaba el rebaño, José amaba las ovejas. Él no compartía lo que sus hermanos hacían. Él no estaba de acuerdo con que sus hermanos hagan algo y que no le comuniquen a su padre. Entonces, José no estaba allí de chismoso, José estaba allí mirando porque apacentaba, y el buen apacentador siempre va a estar para cuidar el rebaño, para que no se haga nada indebido, para que no se tome de las ovejas de nuestro Padre lo que es de nuestro Padre. ¿Sí? Es decir, sus hermanos estaban aprovechando de las ovejas de su padre. Sus hermanos estaban aprovechando de las ovejas que no eran de ellos, era de su padre. Lo mismo puede pasar en este tiempo con muchos llamados apacentadores que se están aprovechando de las ovejas que no son de ellos porque son ovejas de nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, José, ¿qué es lo que se da cuenta? Se da cuenta de que ese trabajo que ellos estaban haciendo no era correcto. Sus hermanos estaban negociando con las ovejas de su padre, con las ovejas que no eran de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que como él vio esto, él fue y le contaba a su padre. Y esto nos hace una encendida de alarmas para nosotros. Cuidado con el negocio de la fe. No podemos negociar con las ovejas que no son nuestras, son de nuestro Padre. Entonces veamos qué dice el verso 3. ¿Sí? Dice: y amaba Israel, o sea Jacob, más que a todos sus hijos, lo amaba a José, porque lo había tenido en su vejez. Si nosotros miramos literalmente acá esto, podemos decir, ay, es que era el niño consentido. Y de hecho, si usted lo lee rápidamente, usted siempre va a haberlo leído así. Pero, ¿qué yo puedo discernir de esta porción? Lo había tenido en su vejez. Claro, en la parte ya arriba, habíamos leído en los versículos anteriores que José tenía 17 años. Y que aún con 17 años, siendo un joven, él iba y confrontaba a sus hermanos lo malo que estaban haciendo. Él iba y defendía los intereses de su padre y le decía: papá, mis hermanos están negociando con las ovejas, mis hermanos están vendiendo ovejas a escondida tuya, ellos están llevando el dinero de la venta de las ovejas, ellos están tomando lo que a ti te pertenece. Se necesita carácter para confrontar al ladrón. Se necesita carácter para confrontar al pecador, porque más que ladrón, podemos decir también que estaban haciendo una transgresión. Entonces, ¿qué estaba mirando, sí, su padre Israel en José? Un joven valiente. Él miró un joven valiente. Sí, es cierto, él lo había tenido en su vejez. Y él miraba en José que aún siendo un muchacho apacentador, no era igual que sus hijos mayores, que también eran apacentadores. Y esto nos muestra cómo también nuestro Padre Celestial nos mira. No importa cuántos años tú tengas apacentando, no importa cuántos años tú tengas sirviendo en el reino, es la forma como tú lo estás haciendo. ¿A quién el Padre va a mirar con agrado? ¿Al que tiene 40 años sirviendo, pero que lo está haciendo de una forma desagradable? ¿O aquel que puede tener 2, 5, 4 años, pero lo hace con honradez? ¿Lo hace porque ama el rebaño? ¿A quién va más a amar más el Padre? Si usted lo ve de forma literal, dirá, es que era el niño consentido, era el niño de la casa. Pero si yo lo veo con visión profética, yo voy a discernir lo que verdaderamente Israel estaba viendo en ese hijo llamado Joseph. ¿Sí?
Y algo también interesante que podemos destacar acá, no dice que Israel no amaba a los otros, cuidado, no dice que no amaba, dice que amaba más a José que a sus otros hijos. Tenemos que destacar eso, porque de pronto creemos que por ahí, ¿verdad? Amaba más, solo lo amaba a José. No, dice que lo amaba más. ¿Pero por qué? Lo amó más porque José mostró algo diferente a sus hermanos. José se mostraba diferente al momento de cuidar sus ovejas, las ovejas de su padre. José se mostró diferente en su conducta. José se mostró diferente en su lealtad a su padre. José no negoció con sus hermanos y les dijo, bueno, yo me quedo callado si ustedes me dan mi parte. Yo no le digo nada a mi padre si ustedes también me dan una ovejita. José tuvo carácter para enfrentar a sus hermanos que tenían mala fama, para enfrentar a sus hermanos, ¿verdad? Confrontarlos con su padre porque estaban haciendo las cosas de forma incorrecta. 17 años, pero con carácter. 17 años, pero que estaba allí para cuidar las ovejas de su padre. Y eso es lo que el Padre nos llama a hacer acá. No importa cuántos años usted tenga, sirviéndole a nuestro Padre Eterno. Lo importante es que usted le sirva de forma correcta y es ahí a donde Él va a mirar, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Vemos acá que, ¿verdad? Como dice, amaba más. Sí, también lo había tenido en su vejez. Era como, podemos decir, de los últimos, ¿verdad? Que estaba allí. Pero yo más que un motivo sentimental, ¿sí? Yo siempre me enfoco en lo profético, en lo que Jacob ya estaba mirando en Joseph. Jacob estaba mirando en Joseph una postura, una posición de gobierno, porque aquel que es leal con su padre, a ese es el que el padre lo va a posicionar. Y vamos a ver por qué les digo esto, ¿sí? Vamos y sigamos. José también nació del vientre de la amada, eso ya sabemos, ¿cierto? Dice más adelante, 3b, vamos a ver, dice, y le hizo una túnica, tremendo, le hizo una túnica de mangas largas. En la traducción, pues que usted normalmente lee, dice una túnica de diversos colores, pero la traducción correcta es una túnica de mangas largas. ¿Por qué les digo yo esto de que lo que Joseph provocó en su papá y que Jacob miró en Joseph fue una postura de gobierno? Sí, José era el primogénito de Raquel, la esposa favorita de Jacob, ¿verdad? Y vemos acá que Israel o Jacob tenía una percepción profética en cuanto a su hijo José, en cuanto a Joseph. Sí, recuerde que su nombre es el que añade. Él tiene también un nombre profético. Puedo decirles que es evidente que Israel o que Jacob reconoció por medio de sus dones proféticos, por revelación del Abacadosh, o porque así él miraba en José esa valentía de confrontar en sus hermanos, esa forma de cuidar el rebaño, esa forma de estar pendiente de que las cosas se hagan, ¿verdad?, claras, que las cosas se lleven bien en el rebaño, no negoció con sus hermanos. Entonces, esto hace que su padre Jacob vea cualidades de liderazgo escondidas en Joseph. Cualidades de liderazgo que no tenían sus hermanos, a pesar de que eran mayores que él, no tuvieron esas cualidades de liderazgo. En cambio, José, con 17 años, él pudo confrontar a sus hermanos del robo que le hacían a sus padres, de cómo negociaban con sus ovejas, de cómo estaban tratando al rebaño, y no le dio miedo de venirle a decir: papá, esto está pasando con mis hermanos, esto es lo que hacen mis hermanos. Entonces, Jacob, ¿qué es lo que hace? Jacob le da la supervisión del pastoreo del numeroso rebaño familiar. ¿A quién? A Joseph. Es tremendo. Joseph estaba supervisando ese trabajo de pastoreo.
Y es tremendo porque apenas era un muchacho de 17 años. Era el más joven de todos los hermanos. Bueno, a excepción de Benjamín, ¿verdad? Pero de entre los que estaban en el campo, eran el más joven. Entonces, vemos acá, ¿verdad?, que Israel o Jacob vio espiritualmente cualidades en José, que no había en sus otros hijos, que no había en los hermanos de José. Y esto es lo que hace que Israel o que Jacob ponga su mirada en José como aquel que tenía que levantarse en liderazgo en su familia. Y esto es lo que leemos, que dice que le hace una túnica de mangas largas, ¿sí? Una túnica en otras traducciones de diversos colores, pero que es túnica de mangas largas. ¿Qué representa la túnica de mangas largas en esa época de los patriarcas? Estas túnicas eran usadas por gente que era muy distinguida, por gente de la realeza. Estas túnicas eran muy caras. No era para cualquier persona. No era para ser usada por gente común. Había una distinción ya en la vestimenta de Joseph. Era muy diferente a la de sus hermanos. En hebreo la expresión túnica es ketonet, y que esto significa túnica de mangas largas. Entonces miremos algo interesante acá. El padre de José, Jacob, al ofrecerle esta vestidura, ¿verdad?, esta túnica de mangas largas que le entrega a José, estaba poniendo sobre él, ¿verdad?, una autoridad. Estaba distinguiendo en él algo que no había en sus hermanos, ¿sí? Muchos podríamos decir, lo estaba favoreciendo sobre todos sus otros hijos. Sí, yo lo veo de forma sentimental. Y podría decir, es que estaba haciendo una distinción. Pero más que una distinción sentimental, lo que Jacob estaba haciendo era colocar sobre José lo que había en José, lo que ya José había recibido de parte del Todopoderoso para ser predestinado, escogido para gobernar. Lo mismo pasa en este tiempo, con tu vida o con la mía, que hemos sido escogidos, que hemos sido predestinados para ser colocados en una posición de gobierno. ¿De qué gobierno primero voy a hablar? Muchos han creído que primero es ir a un gobierno. Voy a ser presidente de la República, voy a ser senador, voy a ser diputado. El primer gobierno que el Padre quiere establecer en sus hijos es un gobierno espiritual. Es un gobierno donde desde la esfera espiritual te va a llevar a gobernar. Por eso dijo Yeshua, te daré autoridad de aplastar serpientes y escorpiones. Esos serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal que está en la esfera espiritual es la que primero tenemos que gobernar. Usted no puede tratar de ir a gobernar, ¿verdad?, desde una entidad natural si primero no ejerce un gobierno espiritual. Su padre, Jacob, estaba entregándole a José, ¿verdad?, conforme lo que él había recibido. Él había recibido que en Joseph había algo que ya estaba predestinado por el Padre para ejercer gobierno. La túnica de mangas largas le entregaba a Joseph el derecho de la primogenitura de la familia de Jacob. Y mire que José era el hijo 11, ¿sí? ¿Y qué estaba haciendo con esto? Jacob estaba reemplazando a Rubén. Rubén, podríamos decir que era el heredero a la primogenitura, pero recordemos que por causa de su pecado pierde la primogenitura, ¿verdad? Y ahora la túnica de mangas largas, la túnica que representaba autoridad, ser predestinado para ejercer gobierno, para estar en un lugar de posición,
Ya aquí, con este acto profético que hace su padre Jacob sobre José, estaba ya él predestinándolo también aquí en la tierra, porque ya en los cielos fue predestinado, lo estaba predestinando para ejercer gobierno, lo estaba predestinando para ir a gobernar, que más adelante vamos a ver, ¿verdad?, cómo él llega a Egipto. Entonces, mire qué pasa acá. Aquí vemos que la túnica de mangas largas era una señal de que primero el Padre Celestial ya lo había predestinado a José. Y ahora su padre terrenal, Jacob, lo estaba marcando con un liderazgo sobre su casa, sobre su familia, ¿sí? Y de hecho, pues ya más adelante vamos a ver qué pasa, ¿cierto?, con los hijos de Joseph. Vamos a ver acá, verso 4. ¿Qué pasa cuando sus hermanos ven esto? ¿Qué vieron primero sus hermanos? Sus hermanos no eran tontos. Sus hermanos sabían que una túnica de mangas largas no usaba cualquiera, que una túnica de mangas largas solo lo usaba gente que estaba en la realeza, que estaba en una posición de gobierno, gente que era importante, gente que, bueno, ¿verdad?, que estaba en una posición de liderazgo. Sus hermanos, vamos a ver qué pasa. Verso 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿sí?, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Siempre hemos visto, lo amaba más, porque hemos visto en el sentido sentimental. Qué interesante es que usted y yo como proféticos podamos ver la palabra profética. No nos vayamos a los sentimientos, ¿sí? No nos vayamos a mirar con los ojos del sentimiento. Ah, es que era el niño mimado, es que era el niño de la casa, es que era el más chiquito. No, ese le amaba más, no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con un favoritismo de sentimientos. Era porque Joseph ya fue predestinado, fue marcado por el Padre Celestial para cumplir un propósito dentro de su pueblo Israel. Vieron sus hermanos que su padre, ¿verdad?, le otorga esta túnica. Quizás ellos lo vieron así, como que es que lo quiere más, es que porque lo ama más, por eso que le dio la túnica. No. Israel no era ningún tonto. Israel era alguien que tenía una percepción profética. Israel, Jacob, lo que vio fue a través de una percepción profética o revelación profética que su hijo Joseph estaba marcado, predestinado por el abacados para tener una posición de gobierno. Lo mismo en este tiempo, el Padre nos muestra, el Padre nos enseña, ¿verdad?, de aquellos que han sido predestinados para estar en una posición de gobierno. Entonces, ¿qué pasa acá? Sus hermanos, ¿verdad?, cuando ven la túnica sobre Joseph, ven un mensaje, ¿verdad? Y ellos dicen que le estaba dando algo más que le había dado a ellos. Le entregaba derecho de primogenitura, ¿verdad?, a pesar de que era uno de los últimos. Pero aquí ya estaba marcado, predestinado. Sí, vamos a ver más adelante qué pasa, ¿verdad? Vemos acá que por causa de esto dice que fue aborrecido. Eso dice la Escritura. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Yo quiero decirte algo. La unción de gobierno, lo que el Padre coloca en sus hijos, no se ve. Quizás aquí vemos que era una túnica, una vestimenta. Hoy esa vestimenta no es que va a ser realmente algo literal. Va a ser con lo que el Padre te ha cubierto, con lo que el Padre ha depositado en ti, con lo que el Padre te ha dado. Y eso va a incomodar a tus hermanos. Eso va a incomodar a tus hermanos, es decir, a los que están alrededor de ti, dentro de tu círculo de familia, le va a incomodar. ¿Por qué? Porque lo que el Padre depositó en ti, lo que el Eterno te entregó a ti, quizás no le entregó a otro, no le entregó a ellos.
¿sí? Entonces esto hace de que los hermanos de Joseph, ¿verdad? Dice que lo aborrezcan, lo aborrecían, ¿sí? ¿Por qué? Por el mensaje profético que José portaba. Por ese mensaje profético que el Todopoderoso había colocado, ¿sí?, en Joseph. Qué tremendo esto. Y vemos acá algo interesante. ¿A quién le dio el Todopoderoso o quién miró para que Joseph sea investido de esta túnica? A su padre. No es que Joseph dijo, ay, colóquenme a mí esta túnica, o yo quiero esta túnica, pónganme esta túnica. No, 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 hermanos, así no es. Esto no es por obra del hombre, no es porque usted crea, es porque lo que el Padre predestinó. ¿Y a quién el Padre le va a mostrar? Al que está en autoridad. El padre de José era su autoridad y a él fue el que le dio la asignación de entregarle la túnica de colores a Joseph. ¿Por qué? Porque Joseph lo demostró, mostró su lealtad a su padre, mostró fidelidad a su padre, cuidó las ovejas como tenía que cuidarse, ¿sí? Entonces vemos acá que ese aborrecimiento fue por causa de ¿qué? De eso que ya estaba dentro de José. De lo que el Padre Eterno había predestinado, estaba ya contenido dentro de Joseph. Ya portaba Joseph aquello, ¿verdad? Y resulta que ya no podían hablarle pacíficamente. Eso dice. Es decir, Israel, Jacob, cumple con la asignación de colocar esta túnica. Esto era un acto profético que estaba determinando un destino profético para Joseph. Esto acá quizás usted lo ve, le pusieron una túnica, pero era un acto profético, era un lineamiento profético para ese destino profético de Jacob, que no es que fue de la noche a la mañana. No crea que lindo, recibió la túnica y ya. Entonces, si usted recibe una túnica de mangas largas, esté preparado para el pozo, esté preparado para la cisterna, esté preparado para la cárcel, esté preparado para que le aborrezcan, esté preparado para pasar todos los sufrimientos que se tiene que pasar en el reino. Hay quienes creen que muy bonito se recibe el investimiento, que se recibe, ¿verdad? Y lindo, ya aquí estamos gobernando. Cuidado, hay un proceso que pasar, hay lágrimas que derramar, hay mucho sufrimiento, desde la túnica hasta sentarme en el trono, en el reino, hasta tomar la posición de gobierno. Entonces no crea que recibió la túnica y listo, ya fue a ser el que estaba al mando, al lado de Faraón, gobernando, sentado en una silla de gobierno, al lado del trono de Faraón. Tengamos mucho cuidado, porque la túnica solamente era algo que estaba haciendo para Joseph en ese momento marcado un destino profético que luego tenía que cumplirse más adelante. Entonces empiezan los conflictos con los hermanos. Esto me muestra que las palabras de los hermanos de José eran hirientes, eran despectivas, ¿sí? Eso ocurre en el reino. Cuando has sido escogido para un liderazgo, cuando portas la bendición del Todopoderoso, como vemos acá en la vida de José, tú debes estar preparado para que no te afecte. ¿Cómo te habrán de tratar? ¿Cómo habrán de hablar de ti? Tienes que estar preparado para todo lo que va a venir en el reino. Muy bonito que nos coloquen la túnica, pero la túnica va a despertar el odio de tus hermanos, la envidia de tus hermanos, el que te traten mal, el que te menosprecien, el que te hablen con palabras despectivas, el que te hieran. Tienes que estar preparado, porque lo que vas a aportar, lo que el Padre va a entregar a tu vida, va a incomodar a muchos. ¿A muchos? ¿Y a quiénes? A los del mundo. No, mis hermanos, a quienes les va a incomodar es a tus propios hermanos, a los que están alrededor de ti.
va a causarles molestia, les va a incomodar, no les va a gustar. ¿Por qué? Porque portas un llamado, porque portas, ¿verdad?, una asignación profética. Vamos a ver qué pasa. Pero antes de esto quiero decirte algo. Así seas odiado, así seas rechazado, así sea que haya conflictos, así sea que haya que te digan palabras hirientes. Si alguien te da una vejilla, coloca la otra. Pero avanza, no te quedes, no te detengas. Así tus hermanos vengan a querer destruir. Avanza, porque el que te llamó, el que te predestinó, no te va a dejar hasta que haya cumplido contigo lo que Él ha dicho. Vamos a ver qué pasa. Acá ya vemos que se levantaron los hermanos de José en odio, en conflicto, en palabras hirientes. Y esto, mire, es un enfoque profético para nosotros. Yo sé que lo que me están viendo acá en Perlas Proféticas, en esta escuela profética, son llamados. Yo sé que acá no hay alguien que no tenga un llamado. Yo sé que todos tienen un llamado de parte del Padre. Y sé que nos ha llamado con una unción de gobierno, con una unción de autoridad. Pero tenemos que estar preparados, porque asimismo el llamado va a despertar muchas situaciones que van a traer dolor en nuestra vida, que van a causar tristeza. ¿Sí? Y tenemos que estar preparados. Por eso es que lo más importante es que vayamos formando nuestro carácter en el reino. Porque sin formación de carácter vamos a querer dejar botado todo, vamos a querer dejar abandonado. ¿Y a quién el Padre va a usar para que tu carácter sea formado? A tus mismos hermanos. El Padre va a usar a los que están alrededor tuyo para formar tu carácter. Sin carácter formado no se llega al reino. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver el primer sueño de José. Y más que el sueño de José, yo le llamo el sueño del abacadosh en la vida de José. Yo sé que el Padre en tu vida también ha depositado sueños. Yo sé que también el Padre en tu vida ha depositado y ha marcado un destino profético, porque más que sueño, quizás muchos solo lo han visto literal como sueño, pero yo lo veo como una revelación profética. El Padre ha marcado con un destino profético tu vida. Y resulta que acá el Todopoderoso comienza a hablarle en sueños a Joseph. Comienza a darle sueños proféticos para que él entienda el porqué de la túnica, para que él entienda el por qué está siendo odiado, el por qué está siendo envidiado, el por qué está siendo rechazado. Lo mismo va a pasar con nosotros. Yo quiero que tú en esta mañana entiendas que si tienes un llamado, que si portas un llamado, que si has sido escogido y predestinado, el Padre te va a haber venido dando sueños, te va a haber hablado en sueños, para que entiendas situaciones que quizás hasta ahora no has entendido. Vemos acá que Joseph tiene un primer sueño, dice el verso 5. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Acá hay algo interesante. José ciertamente era un joven, con un llamado profético, con un destino profético, pero también era un joven profético. Es decir, no tenía entendimiento de lo profético. José se mostró muy inmaduro ante esta situación, en la cual el Padre le estaba dando sueños para él. Sueños para que él entienda por qué estaba pasando tantas situaciones. Estamos en Génesis 37, verso 5. El Padre acá le estaba dando a José estos sueños para que él entienda por qué estaba viviendo todo lo que estaba viviendo. El sueño de José no era cualquier sueño. ¿Por qué te digo esto? Porque todos pueden soñar. Porque todos podemos soñar y usted puede tener muchos sueños. De hecho, cuando usted sueña algo y le cuenta a alguien, dice, ay no, seguro tú te acostaste con la barriga llena y por eso tuviste sueños. Vamos a ver acá algo interesante. Lo que estaba pasando en José es que él tuvo un sueño profético. Es decir, él tuvo una revelación de nuestro abacadosh. ¿Para qué? Para que él vaya entendiendo el porqué de todo lo que estaba pasando en su vida. Dice que José le cuenta a sus hermanos. Tremendo esto. Vamos a ver algo interesante. José ya sabía que sus hermanos le aborrecían.
José ya sabía que sus hermanos le estaban hablando despectivamente. José ya sabía que sus hermanos de pronto veían a José y se alejaban, ya no querían compartir con él. ¿Qué va a contarle José a sus hermanos? La revelación profética que el Padre le había dado para él. El problema no fue contarle el sueño o contar el sueño. El problema fue contarle a las personas equivocadas. Yo te quiero decir algo, quizás el Padre a ti te ha dado sueños. El problema no es que tú lo cuentes, el problema es a quién tú se lo cuentas. Quizás no te has dado cuenta, pero hay gente que te envidia. Quizás no te has dado cuenta, pero hay gente que te aborrece. ¿Y quién es? Tu propia familia, ¿sí? Entonces, el problema de José fue contarle a la persona equivocada, a sus hermanos, que ya no podían hablarle pacíficamente. Es decir, ya había diferencia con ellos. ¿Qué me muestra esto? Yo voy al corazón. Sí, yo voy al corazón de los hermanos de José. El corazón de los hermanos de José ya estaba indispuesto para José. Ya no era un corazón lleno de amor, ya no era un corazón, ¿sí?, donde iban a ver a sus hermanos, bien, hermano. Recordemos que por eso la porción que habíamos leído, la distinción que hacía, que eran hijos de Bilha y, ¿verdad?, o sea, de las dos esclavas. ¿Por qué? Porque aunque eran hijos del mismo padre, eran hijos de otra madre, ya habían diferencias acá, y esto vino a traer, ¿verdad?, ¿qué cosa? Vino a traer más odio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Exactamente. Estos hijos de Jacob, los hermanos de José, ellos en ese momento lo que sintieron fue enojo, ira, rabia, ¿sí? Había una indisposición en el corazón de él, hacia él, perdón. Pero en cambio, José, un muchacho en su inocencia, sano de corazón, sin discernir el mensaje profético, por decirlo así, porque él tampoco pudo discernir el mensaje profético, él va donde sus hermanos. ¿Qué pasaba en sus hermanos? Estaban en la carne. Sus hermanos no estaban en el espíritu. Él va y le cuenta a los que estaban en la carne. ¿Por qué? Porque había pleitos, contiendas, como en este tiempo, chismes, enemistades. ¿Cómo usted le va a ir a contar a alguien que vive una vida así? Va y le cuenta a aquellos que tenían raíz de amargura. Va y le cuenta a aquellos que tenían un corazón dañado. Y esto hace que le lleguen a aborrecer más. Si dice aborrecer más, era porque ya lo aborrecían. Y esta palabra aborrecer también quiere decir odio. Mire cómo estaba aquí ya el corazón de estos hermanos. Y cuando escuchan este sueño, dice que llegaron a aborrecerle más, llegaron a odiarle más. Había odio. Mire, no puede usted acercarse a contar lo espiritual, lo profético a aquellos que están en la carne. Un consejo para ustedes. ¿Sabe por qué? Porque los que están en la carne no van a entender lo del espíritu. Usted no puede irle a contar algo que el Padre le da para usted a quienes tienen un corazón contaminado. No vaya. ¿Sí? Entonces, vemos acá que lo espiritual lo va a discernir alguien espiritual, alguien que tiene un corazón sano, un corazón limpio y que tiene una comunión con el Padre. Lo malo de Joseph fue contarle a ellos, a sus hermanos, con un corazón lleno de odio, con un corazón contaminado. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14 dice: el hombre natural no acepta las cosas espirituales porque le son locura, pues no puede comprenderlas, porque las cosas espirituales han de discernirse por medio del Ruach, por medio del Espíritu. Entonces, usted no vaya a contarle lo profético, lo que el Padre le ha hablado, lo que el Padre le entrega a alguien que está en la carne,
a alguien que no anda en el espíritu del Abba, a alguien que su corazón está lleno de odio, de resentimientos, de dolor, de envidia, de amargura, ¿cómo usted puede irle a contar a esa persona? ¿Sí? Entonces, mire, José, así como sus años lo indican, que era un muchacho, también era un joven e inmaduro proféticamente. ¿Sí? Él ya sabía de sus hermanos que lo odiaban. Y cuando le cuenta el sueño, levantó más el odio. Vamos a ver qué dice, versos 6 y 7, dice: y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Aquí ya va a contarles. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Tremendo. Aquí ya está el sueño, ¿sí? Dice que estábamos atando manojos de trigo en el campo, ¿cierto? Cuando de repente mi manojo se levantó por sí mismo y se paró derecho. Entonces los manojos de ustedes vinieron, se reunieron alrededor del mío y se postraron. Vemos acá palabras interesantes, palabras que tenemos que analizarlas proféticamente. Dice que estábamos atando manojos de trigo. Vamos a analizarlos proféticamente para este tiempo. Eso me muestra mi tiempo de cosecha. Es decir, iban a cosechar, según el sueño, estamos analizando el sueño, iban a cosechar lo que se había sembrado. El campo, ¿qué es lo que es el campo? ¿Qué me muestra el campo? Nosotros también sembramos. ¿Qué sembramos? O sembramos para la carne, como dice Gálatas, o sembramos para el espíritu. ¿Qué estamos sembrando? Dice que de repente, dice su sueño, mi manojo se levantó por mí mismo y se paró derecho. ¿Qué me muestra esto? Firmeza, posicionamiento, no por manos de hombres, sino por manos del Padre, de nuestro Abacadosh. ¿Por qué? Porque nadie, aquí en el sueño, nadie levantó el manojo de Joseph. Dice que se levantó por sí mismo, o sea, se levantó solo, estaba derecho. Este era un sueño profético, un anuncio profético para lo que el Padre iba a hacer. Era el destino profético para Joseph. Entonces, ¿qué pasa? No tenían discernimiento, ni Joseph, peor sus hermanos. No pudieron discernir ese sueño. Y vemos acá que todos estaban en el campo. ¿Quiénes? Él y sus hermanos. Y qué hermoso que nos habla de un tiempo de cosecha. No nos habla acá de pastoreo, aunque fueron pastores, ¿cierto? Aunque estaban, nos muestra antes de que estaban pastoreando ovejas. Pero acá en esta porción nos habla que cuando el Padre le habla de manojos de trigo, estaba anunciándole ya ese destino profético para Joseph, porque si vemos más adelante, eso era lo que pasó. Joseph estuvo a cargo gobernando todo lo que era la alimentación de Egipto. Entonces, algo interesante es que este sueño, como se le muestra, era un destino profético para Joseph. Muestra que aunque todos estaban en el campo, él y sus hermanos, solo el manojo de trigo que había cosechado Joseph, lo que él tenía en sus manos, se levantaba derecho. Por sí solo, no lo levantó Joseph, no lo levantó la mano del hombre, lo levanta el Padre, lo posiciona a una dimensión de gobierno. El Padre le estaba mostrando a Joseph en el sueño profético lo que él haría con su vida, cuál estaba o qué era lo que iba a pasar. Entonces, cuando en el sueño dice, vinieron los manojos de ustedes, se reunieron alrededor mío y se postraron delante de él. Todo eso es lo que ya conocemos, ¿verdad? En el libro de Bereshit, más adelante que lo vamos a ver, los manojos se reúnen alrededor del manojo que fue levantado por la mano del Todopoderoso. Este manojo era Joseph mismo. Los otros eran sus hermanos, se iban a postrar delante de él, ¿sí? Es decir, se iban a humillar, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero este ya era un sueño profético. Este era el sueño que determinaba el destino profético de Joseph.
¿Por qué el padre le estaba mostrando este destino profético a Joseph? ¿Sabe para qué? Para que Joseph entienda cuando él iba a ser lanzado a la cisterna, para que Joseph resista cuando él iba a ser vendido. Y cuando fue vendido, no solo es que fue vendido como esclavo, un esclavo recibe azotes. Un esclavo está puesto para pasar sufrimientos. Este sueño que marcaba un destino profético de Joseph era para que él resista todo lo que iba a venir, todo lo que iba a pasar, todo lo que tenía que soportar. Yo te pregunto ahora, quizás a ti te dieron una palabra profética. ¿Qué has hecho de esa palabra profética? Que si te han dicho vas a ser profeta. ¿Has entendido lo que te va a tocar pasar por causa de tu llamado? ¿Has entendido lo que te va a pasar, lo que vas a tener que pasar por causa de ese destino profético que el Padre ha marcado en tu vida? No es fácil, hermanos. Creemos que recibimos la palabra profética y que a la semana o al día siguiente tomamos ese destino profético para gozarnos. De la túnica al gobierno en Egipto hubo que pasar sufrimiento, dolor, tristeza, rechazo, cárcel y muchas situaciones adversas. Esto nos marca a nosotros también en este tiempo una alerta de que no esté contento con el llamado. Alégrese de ser llamado, pero también alégrese cuando toque pasar penalidades. Alégrese cuando toque pasar diversas pruebas, porque nuestro llamado tiene que tener marcas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando los hermanos de José escuchan el sueño? Vamos a ver verso 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Miren, sus hermanos le protestan. Vamos a parafrasear y le dicen: ajá, sí, tú vas a ser rey sobre nosotros. Ah, sí, tú vas a reinar. Ya te creemos que vas a reinar. Pero se burlaban con odio. Era una burla sarcástica. Vamos a poner otro ejemplo, porque dice que les decían: reinarás y tantas cosas. Harás un buen trabajo ordenándonos, o sea que tú nos vas a ordenar. Eso era lo que le decían. ¿Sabe por qué? Porque los de la carne no entienden tu destino profético. Porque los de la carne, los que están en la carne y no en el espíritu, no entiendes para qué fuiste llamado. No entienden para qué posición el Padre te ha llamado, qué posición tú vas a tener en el reino. Y aunque el Padre te lo esté mostrando, los de la carne, los que están en la carne, no van a entender, se van a burlar de ti, ¿sí? Los hermanos entendían por el sueño, ¿verdad? Que entonces José iba a estar en una posición de liderazgo. Que tú vas a reinar, eso es lo que está diciendo tu sueño. Ellos entendían eso del sueño, pero no entendían qué era el propósito o el sueño de Dios en la vida de José. José tenía un llamado profético, pero era un niño espiritual. Un niño espiritual, es decir, sin discernimiento. ¿Por qué digo esto? Porque mostró una falta de madurez. Él ya sabía que sus hermanos lo odiaban mucho y dice que a causa de esto lo odiaron mucho más. Esto era como que iba subiendo el odio 7 veces más y 7 veces más. ¿Pero por qué? Porque el corazón de sus hermanos estaba contaminado. ¿Sí? Ellos ni entendían lo que iba a ocurrir. Es más, quizás ellos pensaban, ¿verdad?, que iba a ser allí en el campo de su padre y por eso estaban enojados, porque creyeron que iba a reinar allí en el campo, en la tierra de su padre. Ellos no imaginaban que ese destino profético de José estaba marcado de que tenía que llegar a Egipto, que era en Egipto donde iba a ocupar una posición de gobierno, ¿sí? Y con manojos de trigo en las manos de Joseph, que simboliza comida, lo que tendría en las manos de Joseph, lo que iba a manejar, lo que iba a gobernar,
y eso iba a hacer que esté por encima de sus hermanos. Y esto también nos muestra a nosotros un destino profético. Muchos solo se enfocan en una comida natural. ¿Tú te has puesto a pensar que el Padre te está entregando en este tiempo para que cuando venga ese tiempo donde habrá hambre y sed de escuchar la palabra de Elohim, seas tú el que des de comer a tus hermanos? ¿Seas tú el que le des provisión a tus hermanos? ¿Seas tú ese granero de Joseph para entregarles a ellos, a los que se van a estar muriendo de hambre? ¿Qué es lo que nos va a sostener en los últimos tiempos? La palabra del Eterno. Es por su palabra que nos vamos a sostener. Es por su palabra que vamos a vivir. Y por eso el Padre te ha escogido, para que tú seas ese Joseph, para que tú seas aquel que vas a preservar la vida de tus hermanos, la vida de aquellos que no entendieron tu destino profético. Y este hermoso libro de Joseph, sí, tiene simbolismo profético de Yeshua, pero ya de Yeshua lo conocemos, su obra redentora. Ahora miremos y enfoquémonos. ¿Qué es lo que el Padre nos está mostrando para este tiempo? La dimensión profética de la palabra para este tiempo, lo que está haciendo con sus hijos, el remanente de Israel, que podamos dar alimento a aquellos que no van a tener. ¿Sí? Y esto nos muestra también que no podemos menospreciar, odiar, rechazar a nadie. Hay quienes fuimos sellados con un destino profético y que en el tiempo del Padre Eterno se va a cumplir. ¿Sí? Esa profecía, ese destino profético se va a cumplir en nuestra vida. Pero ¿cuándo se va a cumplir en nuestra vida? Quiero dejar claro algo acá. Se va a cumplir cuando usted camine firme en este llamamiento. Cuando usted avance sin murmurar, sin quejarse, como lo hizo Joseph. Todos queremos la posición de gobierno. Todos queremos estar en esa posición de reino. Pero Joseph nos marca a nosotros cómo debemos de avanzar. Sin quejarnos cuando seas vendido, cuando seas odiado, cuando seas rechazado, cuando seas menospreciado, cuando seas golpeado. Sin hablar, como lo hizo Yeshua. Yeshua dice, ¿verdad?, que lo azotaban y él callaba. Él no habló una palabra. Joseph nos marca a nosotros también ese encender de las luces. Si fuiste llamado, también te va a tocar pasar ese proceso de dolor, sufrimiento, traición, engaño. Vamos a ver qué pasa. El segundo sueño de Joseph. Otro sueño, mire. El padre le da un sueño y luego viene otro. No se nos dice en qué tiempo fue de sueño a sueño, pero lo cierto es que hubo un segundo sueño. Ya estamos por culminar, para que no se vayan, para que reciban toda la clase, la enseñanza. Sé que el Padre Eterno está hablando a tu vida en esta hora y estás entendiendo por qué has tenido que pasar muchas situaciones difíciles y todas las que nos toque avanzar, dependiendo en qué tiempo vas, porque cada tiempo nos va señalando el avanzar en nuestro destino profético. Verso 9, vamos a ver el segundo sueño. Dice, soñó aún otro sueño. Y recuerde que no era que soñaba, era el Padre que le daba revelación profética a través de los sueños. Y lo contó a sus hermanos. ¿Por qué digo que Joseph era un niño espiritual también? Sin discernimiento, sin entender que era su destino profético lo que el Padre le estaba mostrando. Y él seguía contándole a los que le aborrecían, a los que lo odiaban. Y tú en este sueño, nuevamente, el segundo sueño, iba a contarles y les dice, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Tremendo. ¿Qué pasa? Mire, si José fue imprudente en contar el primer sueño, porque eso levantó más odio, ¿verdad?, porque fue irritante para sus hermanos, fue más imprudente en ir a contar el segundo sueño, ¿sí? Porque acá no solamente vemos que le cuenta a sus hermanos, vamos a ver que también le va a contar luego a su padre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Era tremendo, peor para él ir a compartirle ese segundo sueño, ¿sí?
Porque acá ya no solo estaba involucrando a sus hermanos, sino también dice que se inclinaban el sol y la luna y las 11 estrellas. Vemos acá algo interesante. Aquí José está como muy emocionado, podríamos llamar acá. No entiende lo que está pasando, estaba muy contento, sin imaginar lo que iba a venir. El padre le mostraba en sueños, proféticamente, para que se prepare, porque ciertamente iba a ocupar una posición de liderazgo, pero esa posición de liderazgo, para llegar hasta allí, tenía que pagar un precio. Tenía que pagar el precio de su llamado, como dijo el apóstol Pablo. Que nadie me diga nada, porque en mi cuerpo llevo las marcas de Mashiach. Porque hay aquellos que se atreven a murmurar, hay aquellos que se atreven a levantar falsos testimonios y calumnias, sin imaginar las marcas que llevamos en nuestro cuerpo. Es decir, todo lo que nos ha tocado pasar. Dice verso 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Ya no solo le cuenta a sus hermanos, sino que también a su padre y a su madre. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Vemos que el padre de José le reprende. ¿Sí? ¡Qué tremendo! ¿Y por qué? Porque la mamá de José ya había muerto, ¿sí? Recordemos que ya había muerto la madre de José. Pero él deduce, entonces, que es que nuestra familia, toda nuestra familia nos vamos a inclinar a ti. ¿Qué es esto que has soñado? No, ¿qué sueños tú estás teniendo? Mire, aún él no entendía el sueño. Pero dice el verso 11, y sus hermanos le tenían envidia. Ya no solamente odio, envidia. Mire cómo se iba aumentando todo aquello que había ya negativo hacia José de parte de sus hermanos. Este segundo sueño fue como el detonante, por llamarlo así, para que veamos más adelante lo que va a pasar. ¿Sí? Sus hermanos lo envidiaban, pero dice, mas su padre meditaba en esto. Porque recordemos que Jacob tenía percepción profética. Este sueño no solo provoca odio, ahora hay envidia. Su padre se queda meditando, ¿verdad? Tratando como de interpretar, tratando como de querer razonar. Pero hay algo interesante que en este día vamos a recordar. Los sueños proféticos no son de interpretación humana, sino que son revelados por el Padre Eterno. Aquí solo había sueños, es decir, revelaciones proféticas para José por medio de sueños, pero que no le había, ¿verdad?, sido revelado realmente el destino profético. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vemos acá que ni su padre entendió. Su padre tampoco entendió, a pesar de que cuando le entrega la túnica, él vio algo en José, pero cuando ya hay los sueños y José en el segundo sueño va a contarle, él tampoco pudo discernir proféticamente ese sueño, no lo pudo discernir, se quedó pensando, tratando de razonar. No razone los sueños. Quizás hay sueños que le han sido mostrados proféticamente a usted, pero usted los va a entender en el transcurso de este caminar. No son para interpretarlos humanamente, porque humanamente, si usted interpreta un sueño profético, usted puede ser engañado por un espíritu de mentira. Tenga mucho cuidado porque puede hacer caer en el error a muchas personas. Y hay aquellos que les gusta, van y le cuentan el sueño a alguien o dicen algo y creen que es de forma literal. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué tal los hermanos de José pensando y dicen, es que tú vas a estar sobre los negocios de mi padre, sobre el trigo de mi padre? Recordemos que no fue así, ¿sí? Entonces, por estos dos sueños de José nos muestra algo interesante. Esos sueños tenían que ver con liderazgo, esos sueños tenían que ver con autoridad y esos sueños tenían que ver con gobierno. Esas revelaciones proféticas. Quiero decirle algo a usted que está allá ahora. Usted también puede haber tenido algunos sueños que son revelaciones proféticas, que le muestren liderazgo, autoridad y gobierno.
Pero entendamos algo, del sueño, de la revelación profética al destino profético, hay un buen camino que recorrer. Camino de dolor, camino de tristeza, camino de sufrimiento, camino de traición, aún de sus propios hermanos. ¿Está dispuesto a soportarlo? Para eso eran los sueños proféticos, para que José entienda cuando tenga que pasar lo que le va a tocar pasar. Ciertamente, liderazgo, autoridad y gobierno, pero todo tiene un precio que pagar. Sus hermanos y su padre mismo no entendían qué era aquello que había soñado, aunque entendían que tenía que ver con autoridad, con liderazgo y gobierno, pero no entendían. No había para ellos revelación profética del destino profético y dónde se cumpliría, ¿cierto? No sabían cómo iba a suceder, ¿verdad? Recordemos que Jacob estaba en una posición económica muy buena, ¿verdad? Entonces, ellos al escuchar estos sueños quizás se imaginaron que José era el que iba a estar allí en la posición económica, gobernando la posición económica de su padre, que él tendría en las manos los manojos de trigo de su padre. Entonces, si lo veían así, por eso era el odio, el enojo, ¿cierto? Creyendo que José era el que se iba a levantar entre sus hermanos en la casa de su padre. Entonces, esto nos muestra que debemos de mirar proféticamente algo interesante acá, que tú eres ese Joseph, a quien el Padre levantará para proveer trigo. ¿Qué trigo? Pan, Torá, a tus hermanos. Dice la palabra, ¿verdad? Que vendrá hambre y sed, no de comida, sino de la palabra de Elohim. Muchos en este tiempo no entenderán el sueño del Todopoderoso en tu vida. Muchos te mirarán como que no estás capacitado, preparado y te van a menospreciar. De hecho, acá tampoco podemos decir que ya estaba preparado José, no. Recordemos que él tuvo que pasar todo un proceso. Muchos también mirarán en ti que tu pasado es impedimento para que tú puedas ejercer lo que el Padre quiere hacer contigo, para que tú puedas estar en la posición que el Padre quiere llevar. Muchos dirán, no, vea el pasado de esa mujer o de ese hombre. No es hermano que dice ser hermano, no, ¿qué puede salir bueno de allí? Muchos dirán que no lo vas a lograr, muchos dirán que tú no vas a hacer, pero si el Padre dijo de ti, lo que importa es lo que Él dijo de ti. Si el Todopoderoso depositó en ti un sueño, si el Todopoderoso depositó en ti una palabra profética, si hay una revelación profética sobre tu vida, eso se va a cumplir. Y recuerda algo, no es tu sueño, es el sueño de nuestro Abacados en ti. Y es por causa de ese sueño del Padre, es por esa causa que vamos a hacer, que vamos a ver que se cumpla. Y algo interesante, aunque sean los procesos dolorosos, aunque sean circunstancias dolorosas, como vamos a ir mirando en los siguientes versículos, aunque tengas que pasar todo aquello, hay sueños que son para ti, hay estrategias que son para ti, hay revelaciones que son para ti. Vemos acá que los hermanos de Joseph menospreciaron esa revelación profética. Lo odiaron, pero más adelante sus hermanos tendrán que ir a postrarse delante de él. No menospreciemos la palabra profética que ha sido entregada en alguno de tus hermanos o en tu vida misma. No cuentes los sueños del Todopoderoso en tu vida a personas que no debes de contarle, porque esto causa envidia. No los comentes con quienes no te van a entender, porque solo te han mirado con ojos de ser el menor de los hermanos, de ser aquel que no eres merecedor de nada de parte del Padre. No cuentes a quien no lo debes contar, ¿sí? Recuerda que nuestro Padre es el que predestina y es el que cumple los destinos proféticos, ¿sí? Recuerda que nuestro Abacados, ¿verdad?
No nos entrega porque tengas mayor conocimiento, porque tengas título, por menciones honoríficas. Pablo dijo, todo eso lo tengo por basura. Lo que se va a cumplir de parte del Padre va a ser simplemente porque Él te escogió desde antes de la creación del mundo, porque Él te predestinó y porque Él depositó un sueño en ti. Pero asimismo, debes de estar preparado para soportar todo lo que venga a causa de lo que el Padre Eterno ha depositado en tu vida. Tienes que estar preparado. Los procesos para llegar al cumplimiento del propósito serán dolorosos, serán fuertes, pero eso te dará forma y te preparará para llegar al reino. Sí, Mateo capítulo 23, verso 12 dice, porque el que se enaltece lo humillarán, y al que se humilla lo enaltecerán. Recuerda que José guardó silencio. José avanzó. José recibió azotes. José pasó mucho dolor y lo iremos mirando en el transcurso de este libro. La primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6 también dice, además humíllense a sí mismo bajo la mano poderosa de Elohim para que en el momento adecuado Él los exalte. No es en nuestro tiempo, es en el momento cuando el Padre Eterno ya crea conveniente, cuando sea el momento perfecto. Ahí Él nos va a posicionar. José no fue posicionado cuando le entregaron la túnica de mangas largas. Hay todo un camino que recorrer, hay todo un proceso que pasar para que seamos posicionados en el reino con esa autoridad que el Padre nos ha entregado. Amén. Shabbat Shalom para todos, que esta enseñanza haya sido de mucha edificación y continuamos avanzando. No se pierdan las enseñanzas porque sé que el Padre Eterno está hablando a nuestras vidas y que en cada enseñanza Él va a irnos declarando, así como la